Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, en este vídeo vamos a resolver la parte de test del examen de física de septiembre del 2022 de las PCE de la UNED. Este concretamente es el que salió aquí en el Tribunal de España y bueno, vamos a ver las 15 preguntas, como ya sabéis, 15 preguntas tipo test, de las cuales solo teníais que responder 10 y además, pues las que falléis, recordad que restan, ¿vale? Restaban 0,15 si no recuerdo mal. Pues venga, vamos a empezar con la primera. Aquí nos dicen que imagine que desde un punto A localizado en una determinada altura sobre el suelo, dejamos que caer un cuerpo partiendo desde el reposo y vas bajo la única influencia del campo gravitatorio terrestre. ¿Qué podemos decir acerca del trabajo ejercido por el campo gravitatorio terrestre sobre el cuerpo en su trayectoria desde el punto A hasta impactar el suelo? Bueno, vamos a ver, pues si nosotros tenemos aquí la Tierra y aquí tenemos un cuerpo, ¿vale? Desde el punto A, ¿vale? Que está a una cierta altura sobre el suelo, lo dejamos caer, ¿vale? Sabemos que va a actuar la gravedad sobre este cuerpo, ¿vale? Ese campo gravitatorio que va a ejercer a la vez una fuerza de atracción gravitatoria. Pues bien, una manera de ver que este trabajo ejercido por el campo va a ser positivo es simplemente ir a la definición de trabajo. Es decir, el trabajo para ir desde el punto A hasta que impacte el suelo en el punto B, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Pues recordemos que esto es una integral para ir desde el punto A hasta el punto B de la fuerza, ¿vale? Fuerza que ejerce el campo por el diferencial de posición. En este caso, un diferencial de posición que, como veis, se está moviendo en la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza. Así que este producto escalar que veis aquí va a ser positivo, ¿vale? Esto sería una manera de verlo. Otra manera de verlo, pues de la definición de trabajo para un campo conservativo, ya sabemos que es la masa que queremos trasladar, ¿vale? Sería el valor de la masa por la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se coge con el signo menos, es menos la variación de la energía potencial o menos la variación de potencial por la masa que estáis desplazando, como vosotros queráis. Sería el potencial final menos el potencial inicial. Vale. Pues bien, fijaros que el campo gravitatorio, igual que todos los campos conservativos, siempre van de potenciales mayores a menores. Es decir, el potencial en el punto A respecto al potencial del punto B va a ser mayor. ¿Vale? Y esto pasa lo mismo con el campo eléctrico, ¿vale? Con lo cual, VB menos VA va a ser negativo, ¿vale? Esto va a ser negativo. Y como lo estoy multiplicando por un signo menos aquí, pues esto me va a volver a dar positivo. Es decir, que en este caso el trabajo que está realizando el campo es positivo, lo cual quiere decir que de forma espontánea, cosa que ya sabemos, ¿no? Ese cuerpo caería de forma espontánea y por lo tanto la respuesta era que era un trabajo positivo. Era la opción A. Bueno, pues ya tenemos la primera pregunta. Vosotros no tenéis que razonar nada, simplemente teníais que resolver cuál era de las tres opciones. Bien, vamos con la pregunta 2. La masa radio de la Tierra y velocidad de escape desde su superficie son mt, rt y vt, respectivamente. La masa radio y velocidad de escape desde la superficie de Júpiter son estos tres. Sabiendo que mj, masa de Júpiter, es 318 veces la masa de la Tierra, que el radio de Júpiter son 11,2 veces el radio de la Tierra, nos preguntan cuál es la relación que hay entre la velocidad de escape sobre la superficie de Júpiter con la velocidad de escape sobre la superficie de la Tierra. Bueno, vamos a recordar cómo se calcula la velocidad de escape. La velocidad de escape os podéis saber la ecuación directamente, ¿vale? Que sería una manera de ponerlo y ya está. Otra es recordar qué quiere decir velocidad de escape. Bueno, pues es la velocidad mínima que le tenemos que dar a un cuerpo para que deje de estar atraído por la atracción gravitatoria de ese planeta, ¿no? Entonces, lo podéis resolver por energías. Es decir, yo tengo que la energía cinética
inicial más la energía potencial inicial va a tener que ser la energía cinética final y la energía potencial final. Esto sería inicialmente y lo igualáis con lo mismo, energía mecánica final. Se conserva la energía mecánica, recordad. Lo que pasa es que la energía mecánica final, para este caso, estamos asumiendo que va a llegar con una velocidad nula al infinito, y en el infinito la energía potencial vale cero. Es decir, tenéis que igualar esto con cero. Bien, ¿cuál es la energía cinética inicial? Pues la que le estamos dando, que sería un medio de la masa del cuerpo por la velocidad de escape al cuadrado. Y le sumáis la energía potencial inicial, ¿vale? Que es negativa menos constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del cuerpo dividido entre la distancia, que inicialmente está sobre la superficie, con lo cual sería el radio del planeta. Esto es igual a cero, y de aquí deducimos la ecuación de la velocidad de escape, ¿vale? Sería G, M, esta masa se va con esta masa, y nos queda pues aquí un 2 dividido por R raíz cuadrada, ¿vale? Esta es la expresión. Así que vamos a coger esta expresión y vamos a sustituirla para el caso de Júpiter, para el caso de la Tierra, y vamos a ver la relación que existe, ¿vale? Para el caso de Júpiter, aquí pondríamos la raíz cuadrada de 2G masa de Júpiter partido por el radio de Júpiter, ¿vale? Y esto hay que dividirlo entre la raíz cuadrada de 2G masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Bien, como veis, esto lo podemos escribir dentro de una sola raíz cuadrada. Todo lo que veáis que es común se puede ir, por lo tanto la constante de gravitación universal se nos simplificaría, este 2 también, y nos quedaría un cociente entre la masa de Júpiter entre la masa de la Tierra, y luego fijaros bien que este radio de la Tierra pasaría al numerador, pues radio de la Tierra dividido entre el radio de Júpiter. Y ahora es cuando podemos utilizar estas relaciones que nos daba el enunciado, ¿vale? Con lo cual esto sería la raíz cuadrada, la masa de Júpiter sería 318 veces la masa de la Tierra, nos quedaría aquí un 318, y el radio de la Tierra entre el radio de Júpiter, fijaros bien cómo lo despejáis esto, este cociente va a ser 1 dividido entre 11,2. Pues bien, aquí pasaría a estar dividiendo. Y ya tendríamos la relación. Ahora era cuestión de poner este cálculo hacerlo con la calculadora. Si hacemos esta relación nos daba 5,33 aproximadamente, que sería la relación entre la velocidad de escape de Júpiter y la de la Tierra, ¿vale? Aproximadamente este cociente os daba 5,33. Por lo tanto, era la opción A. Bueno, pues es ejercicio clásico, ya sabéis, simplemente de relacionar cosas a partir de los datos que nos daban. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3. Se tienen dos satélites artificiales que llamamos A y B orbitando la Tierra circularmente. La masa y el radio orbital del satélite A es MA, RA, respectivamente, ¿vale? Bien, esto nos están dando los datos de la masa y el radio orbital del satélite, ¿vale? Y RA aquí constituye el radio, es decir, la distancia desde el centro del planeta, ¿eh? Recordad que este radio, estas distancias siempre se miden del centro del planeta a la masa, en este caso al satélite. Los correspondientes para el satélite B, MB, RB. Sabemos que las masas de los satélites verifican que MA es 4 veces MB, mientras que los radios son RA es igual a 4 veces RB. ¿Qué relación hay entre las energías potenciales de los satélites respectivamente? Bueno, pues volvemos a tener un ejercicio de relacionar, ¿vale? Por un lado vamos a calcular la energía potencial, ¿vale? A una cierta distancia desde el centro de la Tierra para un cuerpo que está orbitando. Bueno, pues esto es simplemente menos la constante de gravitación, ¿vale? Por la masa del planeta, por la masa del cuerpo dividido entre la distancia, ¿vale? Esta es la expresión.
Ahora, vamos a poner esto para el caso del satélite A, ¿vale? Energía potencial para el satélite A sería menos G, la masa del planeta sigue siendo la misma, en este caso es la Tierra, pues vamos a poner la Tierra, la masa A y el radio de la órbita, que es RA. Y para el caso de la energía potencial para el satélite B, pues la expresión es totalmente equivalente, ¿no? MB, RB. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer el cociente entre las dos cosas. Vamos a dividir la energía potencial de A entre la energía potencial de B. ¿Vale? Como veis, menos GMT se nos va. Y nos va a quedar un cociente que va a ser la masa A entre la masa B. Y de la misma manera que hemos hecho antes, el radio B va a pasar al numerador, RB entre RA. Pues bien, esta es la relación que hemos obtenido y ahora sustituimos, ¿vale? Como la masa A es 4 veces la masa B, MA partido por MB va a ser un 4. Y ahora, la relación que hay entre los radios es que RA es 4 veces RB. Yo lo que quiero es RB partido por RA, ¿no? Pues bien, RB entre RA va a ser un cuarto, ¿vale? Con lo cual iría un cuarto. 4 por un cuarto es 1, lo cual nos está diciendo que estos dos satélites tenían exactamente la energía potencial idéntica, ¿vale? La energía potencial de A sería la misma que la de B, por lo tanto la opción correcta era la C, ¿vale? Simplemente, de nuevo, relacionar cosas, ¿vale? Relacionar magnitudes físicas y eso pues es muy cómodo hacer el cociente y todo lo que sea común se simplifica. Vamos con la pregunta 4. Se tienen dos masas idénticas, M, fijas en el eje de las X en los puntos 0 y en el punto L. Vale, pues vamos a poner esto más o menos así. Aquí estaría el punto 0 y aquí X igual a L. Y aquí tenemos dos masas idénticas de valor M, M. Siendo G la constante de gravitación universal y tomando la referencia habitual para el potencial gravitatorio, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que es nulo a una distancia infinita. ¿Cuál es el valor del potencial gravitatorio total en el punto X igual a menos L? ¿Vale? Pues X igual a menos L es aquí detrás. Yo quiero saber cuál es el potencial que crean estas dos masas en este punto. Bueno, pues vamos a ver. El potencial en la posición menos L va a ser el que crea cada una de estas masas en ese punto. Necesitamos encontrar las distancias. Esta distancia va a ser L y la distancia a la masa que está en L va a ser 2 veces L. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríamos el potencial, recordar que es negativo, menos G, por la masa que crea ese potencial dividido entre la distancia. En el caso de esta masa sería L, en el caso de la otra masa tendríamos que dividir entre 2 veces L. Las masas son iguales, aquí hay un término que podéis sacar como factor común, y nos quedaría 1 partido por L más 1 partido por 2 veces L. Bueno, pues esto, si lo sumáis, nos quedaría GM, aquí necesito un 2, 2L, y esto sería 2 medios más 1 medio son 3 medios, por lo tanto aquí aparece un 3. Y esta era la expresión, menos 3 medios por G por M partido por L, ¿vale? Que como podéis comprobar se corresponde con la opción A, ¿vale? Menos 3 medios de G por M partido por L. Bueno, bastante sencillo, simplemente era sumar escalarmente los potenciales creados por dos masas en un punto. Vamos con la pregunta 5, que ya vemos que aparecen cargas, ya es de campo gravitatorio, de campo electrostático. Nos dicen que tenemos dos cargas, Q1 y Q2, con estos valores, menos 2 microcoulombios, 3 microcoulombios. Ambas cargas están situadas en el plano XY, la carga 1 en el punto de coordenadas 3,1, la carga 2 en el punto de coordenadas
0, 1. Las coordenadas están en metros. ¿Cuál es la dirección y sentido de la fuerza electrostática que sufre la carga 1? Bueno, lo mejor aquí es hacerse un pequeño dibujo con los ejes. Ponemos aquí el eje de las X, que va a estar en metros, el eje de las Y en metros. Ponemos la carga 1 en el punto que nos dicen, es el punto 3, pues 1, 2, 3, 1, más o menos por aquí. Aquí tendríamos esta carga, ¿vale? Y la carga 2 que va a estar en el punto de coordenadas 0, 1, por lo tanto aquí, ¿vale? La carga 1 es negativa, esta es menos, y la carga 2 es positiva, ¿vale? Me piden cuál es la dirección y sentido de la fuerza electrostática que sufre la carga 1. La carga 1 es la negativa. Pues bien, como estas dos cargas son de signos opuestos, va a existir una fuerza de atracción. Por lo tanto, la carga 2 va a hacer una fuerza sobre la carga 1 que va a ir hacia la carga 2 de atracción, ¿vale? Y esta es la fuerza que nos estaban pidiendo. Como solo había que determinar el sentido y la dirección, pues esto sería sentido negativo del eje de las X, ¿vale? Sentido negativo del eje de las X, por lo tanto, la opción correcta era la C. Y esto era todo, no teníais que hacer ningún cálculo numérico porque la pregunta no lo exigía, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, vamos con la siguiente. Pregunta 6. Se tiene una carga positiva situada en el eje de las X, ¿vale? En el punto X igual a L. ¿Vale? Pues por aquí, en L, tenemos una carga más Q. Una segunda carga del mismo valor absoluto pero negativa se sitúa en el punto X igual a menos L. Tenemos menos Q. ¿Cómo es el trabajo realizado por el campo eléctrico creado por estas dos cargas cuando traemos una carga positiva Q desde el infinito hasta el punto X igual a 0? Bueno, pues en X igual a 0, si calculáis el potencial que va a haber aquí, sería el creado por la carga positiva más el creado por la carga negativa. Y esto sería pues más K por Q partido por la distancia, que es L, más la carga, pero al ser negativa es menos K por Q partido por L. ¿Vale? El potencial en el punto 0 va a ser nulo. Tenemos 0 voltios. Lo estamos trayendo desde el infinito, donde el potencial, como ya sabéis, se toma como 0. Por lo tanto, no hay diferencia de potencial. Así que el trabajo para traer una carga desde el infinito hasta el origen también va a ser 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la fórmula es menos la carga que queráis trasladar por el potencial final en 0 menos el potencial inicial que era en el infinito. Pero como no hay diferencia de potencial, esto van a ser 0 julios. Así que la respuesta es nulo, ¿vale? Ese trabajo va a ser nulo. Pregunta bastante clásica y bastante fácil de responder, ¿vale? Venga, vamos con la 7. La 7 ya nos aparece, como veis aquí, un campo magnético. Nos dan una carga de valor 2 coulombios que se desplaza con una velocidad 3i metros por segundo en el seno de un campo magnético de valor 5i más 2kt, siendo i, j, k los vectores unitarios o los sentidos positivos de los ejes. ¿Qué fuerza experimentará la carga? Bueno, podríais hacerlo de varias maneras. Obviamente esta fuerza que va a experimentar la carga va a ser la fuerza de Lorentz, ¿no? Es la carga por el producto vectorial de v por b. ¿Vale? Pues bien, si vosotros utilizáis el producto vectorial directamente, pues ya podríais obtener el valor de la fuerza. Lo podéis hacer matemáticamente. Fijaros que yo pongo aquí la carga. Bueno, voy a poner ya el valor de la carga, que no cuesta nada. 2 coulombios. Y este producto vectorial lo podéis hacer con un determinante, como en matemáticas, IJK, y solo tenéis que poner las componentes, ¿vale? El vector velocidad solo tiene una componente y el vector campo tiene dos, una en i y otra en k. Por lo tanto, esto era 5, 0, 2. Podéis hacerlo así y ya estaría. Como veis, la componente i va a ser 0, porque nos quedaría 0 menos 0. La j, que es negativa, menos j, sería 6, 0. Y la k vuelve a dar 0. Es decir, solo tenía una componente que era menos j, ¿vale?
por 2, pues fijaros, menos j por 6 es menos 12 j newtons. Y esto ya estaría resuelto. Si lo hacías así, muy sencillo. Otra manera de hacerlo, que no implique hacer este producto vectorial y que lo podáis hacer de una manera tal vez más rapidita, pues aplicando la regla de la mano derecha. Fijaros que B tenía una componente Y, pero la componente Y del campo, esta Bx, no va a hacer ninguna fuerza porque es paralela a la velocidad. V también tenía componente X solamente. Pero además este campo tenía una componente que era K. Componente K, que quiere decir que pues es una componente que sale de la hoja, ¿no? La dirección K hacia afuera del papel, ¿vale? Esto estoy asumiendo que tomamos los ejes cartesianos típicos, ¿vale? X, Y y Z saliendo hacia afuera de la hoja, ¿vale? Bueno, pues si asumís esto, podríais aplicar la regla de la mano derecha y ya está, ¿vale? Como V va hacia la derecha y B va para afuera y estamos aplicando una fuerza sobre una carga positiva, pues podéis observar que esta carga positiva recibiría una fuerza que iba para abajo, ¿vale? Esto sería la fuerza magnética. Por lo tanto, tendría dirección menos J, menos J. Y ya sabiendo la dirección, solo teníais que multiplicar los módulos, ¿vale?, de las tres componentes, ¿vale? Y ya está. Lo que pasa es que en este caso, como digo, esos módulos, pues sería simplemente el módulo de la fuerza. Claro, aquí tenéis que tener presente que B es un vector, ¿vale?, que tiene dos componentes. Por lo tanto, teníamos que sacar su módulo primero, ¿vale? Pero bueno, esto sería 2 por 3. La componente B, como digo, no haría ninguna fuerza, ¿vale? Y solo nos quedaría la componente K, que era de 2. Y esto estaba multiplicado por menos J. Si lo hacéis de esta manera, fijaros que también vuelve a dar lo mismo. 4 por 3, 12, menos 12J newtons. Como digo, lo podíais hacer de las dos maneras. Las dos son igual de fáciles, ¿vale? Perfecto, bueno, borramos esto. Como veis, la opción correcta, pues menos J, no, N, era la B. Y ya tendríamos resuelto este. Vamos con la pregunta 8. Tenemos dos hilos conductores rectilíneos, indefinidos, colocados paralelos entre sí a una distancia de 5 centímetros, ¿vale? Por ambos circula la misma corriente y en el mismo sentido de valor 5 amperios, ¿vale? Sabiendo que la permeabilidad magnética del vacío es mu sub 0, valor típico, ¿vale? ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud que sufren los hilos conductores? Bueno, pues ya sabéis que eso es una fuerza. Vamos a poner el sentido de la corriente aquí, para arriba. Pues bien, el primer hilo va a crear un campo alrededor suyo que va a actuar sobre el segundo hilo, ¿vale? Aplicando una fuerza, este hilo, ¿veis?, pues iría hacia dentro del papel, ¿vale? El campo magnético creado por el hilo 1, vamos a ponerlo así, y aquí el hilo 2, esto sería B sub 1 hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto va a girar, según la regla de la mano derecha, en este sentido que os estoy dibujando, ¿vale? Cuando el campo del hilo 1 actúa sobre el hilo 2, crea una fuerza. Y esa fuerza que está haciendo el hilo 1 sobre el hilo 2, en módulo si queréis, vamos a ponerlo en módulo, ¿vale?, sería el valor de la corriente del hilo 2 por la longitud por el campo 2, el campo 1, ¿no?, el que crea el hilo 1. Bueno, pues esta es la típica formulita que os acaba quedando mu sub 0, sustituyendo lo que vale B1. Recordad que el campo creado por un hilo indefinido es mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia, D, esta es la distancia que había entre los dos hilos. Me quedaría mu sub 0 por la corriente 1, por la corriente 2, por la longitud, entre 2pi por la distancia. Como me piden la fuerza por unidad de longitud, pues esto sería mu sub 0
por la corriente 1 por la corriente 2 entre 2pi por la distancia. Y esto era la fórmula que teníamos que sustituir. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Bueno, pues el sentido de esta fuerza, dirección y sentido, también viene dado por la regla de la mano derecha. Tenemos que hacer el producto vectorial de L, que va para arriba, por B, que va para adentro. Esa es la fuerza de Laplace, ¿vale? Y sería una fuerza de atracción, ¿vale? Estos hilos se van a atraer mutuamente. Acordaros que es al revés de las cargas eléctricas. Cuando las cargas tenían el mismo signo, se repelen. Pues cuando las direcciones de las corrientes son las mismas, los hilos se atraen, ¿vale? Una manera de acordarse es que justamente al revés que las cargas. Bueno, pues ya lo tenemos y ahora vamos a encontrar este valor. La fuerza que hace el hilo 1 sobre el hilo 2 por unidad de longitud, esto tendrá unidades de newtons partido por metro. Sustituimos los valores, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, lo multiplicamos por la corriente 1, que era de 5, la corriente 2 también era de 5, por lo tanto 5 por 5, 25, y lo dividís entre 2 por pi por la distancia, que eran 5 centímetros. Ojo que hay que ponerlo en metros, ¿vale? Así. Y esto era todo, ¿vale? Bueno, pues haciendo aquí 4 números, fijaros que esto nos quedaría el 4pi con el 2pi, nos va a quedar un 2 arriba, el 25 entre 5 nos queda también un 5, bueno, lo podéis hacer con la calculadora, esto sería, voy a hacerlo, 2 por 10 a la menos 7, esto me quedaría aquí un 5, como he dicho, y esto sería por 10 elevado a 2, ¿vale? Esto viene del 0,05. Bueno, esto es, vale, 10 por 10 elevado a menos 5, si no me he equivocado, que es lo mismo que 10 a la menos 4, ¿vale? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 newtons partido por metro. Bueno, de las opciones que nos daban, la primera sería 10 a la menos 6, no puede ser, y si os fijáis la opción C es 0,1 milinewtons, 0,1 por 10 a la menos 3 newtons, que es 0, es 10 a la menos 4 exactamente, por lo tanto la opción correcta era la C. Lo vamos a escribir igual, 0,1 milinewtons partido por metro y atractiva, como habíamos dicho, ¿vale? Por lo tanto la C, ¿vale? Siempre podéis meter esto en la calculadora y ya está, ¿eh? No hace falta que lo hagáis así a mano, ni mucho menos. Venga, vamos con la pregunta 9. Nos dicen, se tiene un foco emitiendo una onda acústica esférica de una cierta frecuencia. Midiendo la intensidad de la onda a una distancia de 5 metros del foco, obtenemos un valor, vamos a apuntar esto, estamos a una distancia, vamos a llamar a esa distancia R1, de 5 metros, y obtenemos un valor de la intensidad de la onda de 18 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Ignorando cualquier fenómeno de absorción, es decir, esta onda no queda absorbida cuando va viajando, ¿a qué distancia del foco debemos medir la intensidad para obtener un valor de 2 vatios por metro cuadrado? ¿A qué distancia del foco vamos a tener un valor de intensidad de 2 vatios por metro cuadrado? O sea, me están pidiendo, dada una segunda intensidad de 2 vatios metro cuadrado, ¿cuál es la distancia del foco? Esto es lo que nos piden. Bueno, para una onda esférica, recordemos que la intensidad es la potencia por unidad de superficie, ¿vale? Esta superficie es la superficie de una esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado. Pero como el foco emisor no cambia, la potencia solamente depende del foco emisor, la potencia que tenga cuando eso se emitió, pues fijaros que esta potencia va a ser la misma para todas las intensidades a todas las distancias. Se mantiene esta relación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la intensidad 1 por el 4pi por R1 al cuadrado, os va a dar lo mismo que la intensidad 2 por el 4pi por el radio 2 al cuadrado. Este 4pi lo podemos simplificar y nos queda la relación que ya podíais aplicar directamente si os
si os acordáis de ella, que es que se mantiene siempre para una onda esférica esta relación, ¿vale? La intensidad por su distancia al cuadrado es la intensidad por su distancia al cuadrado. Esto se va a mantener constante porque es justamente la relación que me da la potencia del emisor. Bueno, pues esta era la formulita, ¿vale? A partir de aquí me piden R2, ¿no? Pues R2 va a ser la intensidad 1 entre la intensidad 2 por el radio 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Así que nos queda esta raíz y nos queda R1 multiplicado. Vale, ya lo podíais despejar así. Bueno, pues vamos a ver cuánto da esto. I1 es 18 entre 2, raíz cuadrada, y lo multiplicáis por 5 metros. 18 entre 2 es 9, la raíz de 9 es 3, 3 por 5 es 15, 15 metros. ¿Vale? La respuesta eran 15 metros el foco emisor. Muy bien, pues venga, pasemos a otra. La siguiente pregunta, la 10 ya, dice, sabiendo que el índice de refracción del agua es superior al del aire, ¿podremos observar el fenómeno de reflexión interna total cuando un rayo de luz incide desde el agua en la superficie de separación de ambos medios? Bueno, vamos a recordar. A ver, yo tengo aquí el agua y tengo el aire. El agua tiene un índice mayor que el del aire. Esto ya lo sabéis, aproximadamente el del aire se coge como el del vacío, esto es 1, y el del agua, pues aproximadamente, depende cómo sea el agua, ¿vale? Pero suele ser de 1,3, 1,33 aproximadamente, ¿vale? Esto no hace falta recordarlo. Pero bien, yo tengo aquí la superficie, vamos a coger la dirección perpendicular a la superficie, del medio agua viene un rayo incidiendo, ¿vale? Con un cierto ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que cuando pasemos al aire, este rayo se va a abrir, ¿vale? Por la ley de Snell. Y vamos a tener un rayo refractado aquí con un ángulo mayor que el ángulo incidente. Pues bien, sí que es posible que haya un cierto ángulo para el cual el rayo refractado salga con un ángulo de 90 grados. Y esa es justamente la situación a partir de la cual vamos a obtener reflexión total. Este ángulo es el ángulo crítico, ¿vale? O ángulo límite. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Bueno, pues aplicando la ley de Snell, ¿vale? Si yo vengo del agua, vamos a ponerlo bien, ¿vale? La ley de Snell aquí, para calcularlo, sería, yo vengo del agua, índice del agua, por el seno del ángulo de incidencia, que sería mi ángulo límite, es el índice del aire por el seno de 90, porque ese es el ángulo refractado, ¿no? Un ángulo de 90. Fijaros que esto vale 1 y el seno de 90 vale 1. Así que de aquí es de donde sale el ángulo límite, es el arcoseno de 1 dividido entre el índice del agua, ¿vale? Y ya está. Pues bien, a partir de este ángulo, para ángulos mayores al ángulo límite, vais a tener el fenómeno de la reflexión total. Así que, sí para ángulos de incidencia menores, no, eso es falso. Sí para ángulos de incidencia mayores, eso es correcto. No en ningún caso, eso es falso, por lo tanto era la B. Así que era recordar un poquito la teoría de la reflexión total. Y bueno, no hacía falta hacerse ningún calculito como he hecho yo, pero es para que lo recordéis. Venga, vamos con la siguiente, la 11. El nivel de intensidad sonora en una conversación normal. Me están hablando de nivel de intensidad. Esto lo vamos a llamar con la letra beta, ¿vale? Recordad la definición, ¿vale? Esto se mide en decibelios y es 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad entre la intensidad umbral que tomamos por referencia, ¿vale? Muy bien, esto sería para una conversación normal, 50 decibelios. Vale, mientras que un avión a reacción tiene un nivel de intensidad de unos 140 decibelios.
pues la formulita sería esta, ¿no? Y estos son 140 dB. Vale. ¿Cuántas veces es superior la intensidad de la onda sonora emitida por un avión, a reacción, que la que emitimos al hablar? Bueno, me están pidiendo cuál es la relación entre la intensidad 2 y la intensidad 1. ¿Vale? Esta es la pregunta que me hacen. Bueno, pues para llegar a esta conclusión podemos despejarnos de aquí, esto es una ecuación logarítmica si queréis, ¿cuál sería el nivel de intensidad 1? Bueno, pues este 10 pasaría dividiendo, eleváis todo a la 10 y i sub 0 multiplicando, así que os quedaría i sub 0 por 10 elevado a el nivel sonoro partido por 10, ¿vale? Y para el caso 2, la misma expresión, i sub 0, 10 elevado a beta 2 partido por 10. Claro, cuando yo haga el cociente de estas dos cosas, i sub 2 partido por i sub 1, como veis, la intensidad umbral se me va y me queda simplemente 10 elevado a beta 2 partido por 10 entre 10 elevado a beta 1 partido por 10. Y ya podéis sustituir, ¿no? Esto sería beta 2, 140 entre 10 es 14. Y esto es beta 1, 50 entre 10, que es 5. Pues 14 menos 5 es 9. Esto es 10 elevado a 9. Y esa es la relación que hay. Es decir, 10 elevado a 9 veces superior la intensidad que nosotros captaríamos, ¿no?, por un avión a reacción que la que captamos cuando hablamos, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, como veis aquí, era la C. 10 a la 9 veces superior. Muy bien. Venga, vamos con la siguiente. Pregunta 12. La imagen de un objeto real que forma un espejo plano. Bueno, esta es bastante sencilla porque en un espejo plano, ya sabéis que yo tengo aquí mi objeto, ¿vale? En el espejo plano siempre vais a tener aquí, ¿vale?, nuestra imagen, ¿vale? La imagen va a ser siempre una imagen que se ve al otro lado del espejo, ¿vale? Dicho de otra manera, nosotros tenemos siempre una imagen virtual, ¿vale?, con un espejo plano. Lo vemos al otro lado. Nos da la sensación de que proviene de aquí detrás, ¿vale? Por ejemplo, podríais hacer como un diagramita de rayos si queréis, ¿vale? Yo pongo aquí un rayo que incida aquí formando un cierto ángulo, ¿vale? Y sabemos que va a parecer como si viniese de aquí, ¿vale? Realmente no viene de aquí, el rayo rebotaría, ¿vale? Y esa es la sensación que nos da, ¿no?, que viene por aquí y rebota. Pero realmente parece que venga de este lado, ¿vale? Bueno, pues eso es básicamente lo que pasa con un espejo plano. Entonces dice, siempre de mayor tamaño que el objeto. No tiene el mismo objeto, el mismo tamaño que el objeto. De mayor o menor tamaño que el objeto dependiendo de la posición del objeto frente al espejo. Eso también es falso. Y es siempre del mismo tamaño que el objeto. Es decir, un espejo plano siempre nos da una imagen del mismo tamaño que nosotros teníamos, ¿vale? Simplemente pues nos da la sensación de que proviene del otro lado del espejo, pero es una imagen virtual con el mismo tamaño que el objeto que tengáis, ¿vale? Así que bueno, pues esta era bastante fácil, un poquito teórica y ya estaría. Venga, vamos con la 13. Según los postulados de la teoría de la relatividad especial, las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales. Efectivamente, esto es lo que dice el primer postulado. Postulado 1 dice justamente esto, ¿vale? Todas las leyes de la física van a ser igualmente válidas, son idénticas, se pueden aplicar y funcionarían igual en cualquier sistema de referencia inercial. Ya sabéis que esto quiere decir un sistema de referencia que no esté acelerado. Bien, esto es lo que dice el primer postulado. El segundo es sobre la invariancia de la velocidad de la luz, ¿vale? Pero aquí, pues nada, solo nos piden esto, pues la respuesta es claramente que sí. La B no son
no, son relativas, de ahí el nombre de la teoría, eso es falso. No son idénticas en todos los sistemas de referencia no inerciales, esto también es falso, ¿vale? Bueno, esto es una pregunta teórica que si se han repasado un poco los conceptos de física relativista, pues no tenía más. La 14 también es física del siglo XX, dice, consideremos un cuerpo de masa en reposo m0. Este cuerpo se acelera hasta obtener una velocidad que es 0,7 la velocidad de la luz en el vacío, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre la masa inercial o relativista del cuerpo a esa velocidad y la masa en reposo? Bueno, nos están pidiendo básicamente que nos calculemos el factor de Lorentz. Esta es la relación. Y el factor de Lorentz, pues, es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues esto es lo que había que hacer. Podéis hacerlo con la calculadora, sin problemas. Os quedaría aquí un 0,7 elevado al cuadrado, ¿vale? Y esta es la relación. Lo voy a hacer con la calculadora para no complicarnos la vida, ¿vale? A mí esto me da 1,4, bastante aproximado, bastante justo, ¿vale? 1,4. Como factor de Lorentz. Por lo tanto, esta es la relación, 1,4 veces la masa en reposo. ¿Vale? Sería la opción C. Bueno, ya lo veis que muy fácil esta pregunta, simplemente conocer la relación entre la masa relativista y la masa en reposo, que ya habíamos visto muchas veces, ¿vale? Y vamos con la pregunta 15, la última. Sabiendo que la constante de Planck es h, 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, que la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿cuál es la longitud de de Broglie de un electrón que se desplaza a esta velocidad? Bueno, ya sabéis que de Broglie lo que propone es que cualquier cuerpo que se mueva a una velocidad tiene asociada una onda, ¿vale? Y esa onda tiene una longitud de onda que se calcula como la constante de Planck, h, dividido entre la masa por la velocidad, o la cantidad de movimiento, como queráis, lo podéis escribir de las dos maneras, que es esto de aquí. Bueno, pues básicamente teníamos que calcularnos cuál era esa longitud de onda de de Broglie. Pues venga, sustituyendo aquí, 6,63 por 10 a la menos 34, estos son julios por segundo, está todo en el sistema internacional. La masa también estaba en el sistema internacional, 9,1 por 10 a la menos 31. Pero ojo con la velocidad, porque la velocidad está en kilómetros por segundo. Hay que pasarlo a metros por segundo. Así que había que multiplicar por 2 por 10 elevado, no a la 5, sino a la 8. ¿Vale? Había que pasarlo a metros. Bueno, pues si cogéis esto y lo hacéis con la calculadora, vamos a ver cuánto da. 6,63 por 10 a la 34 menos, lo divido entre 9,1 por 10 a la 31 menos, y lo divido entre 2 por 10 a la 8. A mí me ha dado esto, 3,64 por 10 elevado a menos 12. Y esto tiene unidades de metros porque es una longitud de onda, ¿vale? Bueno, pues parece que es la B. Y con esto, chicos, ya habríamos acabado la parte de test. Espero que se haya entendido todo bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.